Y aquí en esta ciudad me pidieron tener en el banco un ahorro de 200.000 yuanes. Es la primera vez que yo paseo por este parque. Aquí hablan sobre el peso de una persona, que la gente china, mira, se ve así. No te lo estoy enseñando del otro lado porque tiene mis datos personales, pero se ve básicamente de esta forma. Hola mis amores, bienvenidos a otro vlog de arroz fritos con tostones. Yo soy Milka y por si no me conoces, cubana viviendo en China, y hoy me gustaría hablarte sobre uno de los trámites más difíciles de conseguir una vez que te estableces aquí en China. Me gustaría aclarar dudas también porque algunas personas me han preguntado y me ven en la obligación de enseñarte cuáles son los beneficios que tienes cuando te casas con un chino, y sobre todo si son alcanzables o no son alcanzables, porque para algunas personas sí, pero otras personas no. Acompáñame a este viaje mientras paseamos por la ciudad. Voy a hacer 5 kilómetros caminando hoy. Prometo ir, pero no sé si voy a poder regresar caminando porque, bueno, me canso, ¿no? Pero bueno, iré. El año pasado, concretamente en julio, creo que fue, sí, junio o julio del año pasado, yo recibí la tan esperada Green Card. ¿Qué cosa es la Green Card? La Green Card básicamente es un ID chino, que aquí se le dice Luca, que es un ID que te da la posibilidad de estar con residencia permanente dentro del país. Solamente tienes que renovarla cada 10 años. ¿Por qué yo no tenía esa Green Card antes? ¿Qué me pedían para tenerla? ¿Y cómo fue el proceso de obtenerla? Mira cómo encontré esta hermosa vista. Para sentarme contigo y conversar un ratito vas a amar el sitio. Te juro que lo vas a amar. Mira qué belleza. ¡Wow! Mira qué hermosura. Y hoy es perfecto porque no hace nada de sol. O sea, el sol está bien escondidito. Mira qué lindo y qué tranquilito. Primero déjame enseñarte la Green Card para que tú veas cómo se ve una ID chino para extranjeros en China, ¿no? Mira, se ve así. No te lo estoy enseñando del otro lado porque tiene mis datos personales. Yo recibí este documento el año pasado después de una exhaustiva aplicación y muchísimas cosas más. Déjame primero ponerte un poco entre contexto para que tú sepas cómo fue que esta tarjeta de residencia permanente llegó a mis manos. La primera vez que yo llevo en China 13 años, pero en esos 13 años yo no estuve casada con un chino por los 13 años. Yo vine porque me trajo mi madre. Entonces, ya después al tiempo conocí a mi esposo y me casé. Cuando yo me casé, nosotros estuvimos averiguando de qué forma podíamos hacerme mi residencia permanente. ¿Por qué? Porque casarte con un chino no te da la libertad de poder trabajar. Significa que tú vas a tener una visa familiar. Esta visa familiar te permite solamente eso, estar en China como familia, y otra persona te mantiene. Pero como es obvio, para mantener una casa hace falta trabajar. ¿Y qué puedes hacer mediante estás casado con un chino, casada con un chino y quieres trabajar? Pues tienes que cambiar para una visa de trabajo. De lo contrario, no puedes trabajar porque aquí es ilegal trabajar sin visa de trabajo. Entonces yo estuve trabajando por un tiempo con una visa de trabajo. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo? Que yo quería aplicar por la Green Card. Entonces, si yo tenía la visa de trabajo aquí en esta ciudad en específico, porque déjame decirte que las leyes aquí en China varían dependiendo de la ciudad. O sea, hay una ley básica para todo, pero dependiendo de la ciudad es la cantidad de dinero que te van a pedir, o algún otro proceso, te van a pedir más papeles. Realmente sí depende mucho de la ciudad donde tú estés. A mí me dijeron que si yo quería obtener la residencia permanente china, no podía trabajar y tener una visa de trabajo. Tenía que tener la visa de familia, por tanto tenía que estar en la casa durante ¿cuánto tiempo crees tú más o menos que te exigen tener esa visa? Pues te lo voy a decir yo ahora. Durante 5 años. Esa visa tenía que tenerla consecutivamente durante 5 años. ¿Y por qué yo me demoré 6 años en poder tener esta Green Card? Pues resulta y acontece que mi esposo era de una ciudad, o sea, ¡ah! ¡Ay, Dios! Nosotros compramos una casa en esta ciudad grande, pero el permiso de vivir, o sea, como que donde vivía mi esposo estaba en una ciudad como a 1 hora de aquí. Entonces, mi primera visa de familia, como mi esposo no tenía la residencia puesta en ese sitio, mi primera visa de familia fue hecha en el otro lado, en la otra ciudad. Por lo tanto, como mi primera visa de familia fue hecha en la otra ciudad, no contaba para los 5 años de visa de casada que yo tenía que tener en esta ciudad. Fíjate lo complicado del caso. Mira que
qué interesante esto que encontré aquí, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero realmente es súper interesante. Aquí hablan sobre el peso de una persona, que la gente china adulta deben tener en cuenta. Por ejemplo, te dicen los hombres de 85 a 95 el diámetro de la cintura en centímetros, las mujeres de 80 a 90 centímetros. También te habla de el peso, el tamaño. Mira qué cosas tú. Así que nada, lo que hicimos fue que empezar a hacer la visa de familia en esta ciudad y yo dejar de trabajar y tener visa de trabajo. ¿Qué pasó en ese proceso? Pues pasaron muchísimas cosas. Lo primero es que, ¿qué más te exigen para poder tener esta green card cuando estás casada con un chino? ¿Por qué te hablo de casada con un chino? Bueno, básicamente hay otra forma de obtenerla. Por ejemplo, por trabajo o digamos por inversiones. Pero la única forma que yo conocía era la visa de familia y honestamente yo siento que según me dijo la muchacha, me dijo, mira, esta es realmente la más sencilla. Entonces, ¿cuáles fueron los requisitos que nosotros nos pidieron viviendo aquí en la ciudad de Incheon, Ningxia, la provincia de Ningxia? Lo primero era que teníamos que tener una casa en común. ¿Qué significa esto? Que la casa que fue comprada también tenía que estar a mi nombre. No podía estar solo a nombre de mi esposo. Esta casa ya estaba puesta a mi nombre anteriormente, pero mi esposo tuvo que cambiar porque yo no tenía la residencia permanente, entonces tuvo que usar mi nombre español, tuvo que cambiarlo por completo al chino, legalizarlo en un notario y después presentarlo para incluirme en la casa. Y aquí en esa ciudad me pidieron tener en el banco un ahorro de 200,000 yuanes. Que este ahorro tú debes congelarlo en el banco durante 6 meses. Significa que durante 6 meses tú no puedes tocar este dinero. Entonces después de los 6 meses ya puedes usar el dinero. Ese dinero no se va a tocar, o sea, ellos no van a tocar ese dinero. Es simplemente para estar ahí, para que sepa que como número 3 se hacen un chequeo médico. Esto no sé si lo hacen en todas las ciudades porque no pregunté a las otras chicas que estaban aplicando, pero a mí sí me lo exigieron. Ese chequeo médico es completamente gratuito y es un chequeo de rutina. Te preguntan, por ejemplo, te miden la vista, te checan el peso, la presión, te preguntan si tuviste en algún momento algunas operaciones sí complicadas, te hacen un examen de equilibrio, no sé, cosas así, como que un chequeo muy sencillo para ver cómo estás. Vuelvo y repito, para mí es gratis. No sé si en otras ciudades al pedirte el chequeo te lo cobraban. Como número 4, y te puedo asegurar que es el más difícil de todos, son tus antecedentes penales, pero no tus antecedentes penales en China, que sí, fíjate, yo he llevado viviendo cuántos años y aún así me pidieron el antecedente penal de mi país, pero el antecedente penal de mi país solo dura 6 meses, hacerlo allá me tomó casi un año porque lo hacía, no me lo legalizaban en tiempo y cuando llegaba aquí ya estaba vencido. Entonces me tocó cuando la etapa del COVID, que estaba todo difícil de hacer trámite y eso me tomó eternidad. Ese fue el último papel que yo tuve en mis manos. Ese es el tema más difícil, el más difícil de resolver, teniendo en cuenta mi país, Cuba. Otros países no sé qué tan rápido sean en los temas de los trámites y cuánto es que dure legalizado los antecedentes penales. La verdad no tengo idea. Pero no solo a ti te piden cosas, a tu esposa también le van a pedir cosas. Por ejemplo, a mi esposa le pidieron información sobre dónde vivía, información sobre la casa también, le pidieron sobre su trabajo también, el contrato de trabajo, todo lo relacionado parecido a lo mío. Lo único que no le piden a él es antecedentes penales, claro está. Aquí hay que poner tu nombre en la computadora, ellos lo saben todo, porque ahí está todo registrado. ¿Qué otro punto importante a la hora de tener en cuenta, yo creo que ellos tienen, es que ellos te preguntan, ¿cuántos hijos tienes? Dame los certificados de nacimiento de las niñas. Ellos creo que tienen muy en cuenta para dar este tipo de documentos a las personas que ya tienen hijos. Si sé de otras personas que no tienen hijos, todo el mundo se la da, para ser honesto. De hecho, te voy a decir una cosa. Según leí por ahí en un artículo, este tipo de residencia permanente en China es la más difícil del mundo. Incluso antes de Estados Unidos es súper difícil obtener esta residencia. Ahora, desde que yo apliqué hasta que me dieron la tarjeta, pasaron aproximadamente casi un año, 8 meses, casi 8 o 9 meses más o menos, fue lo que se demoraron. Cuando tú aplicas, te pregunto cuándo se demora y te dicen, no sabemos, ellos nunca te van a decir. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el proceso de esto? Esto no es una cosa que la ciudad de aquí te lo otorgan, no. Este tipo de información, o sea, toda la información que ellos recaudan, ellos la mandan a Beijing y en Beijing entonces ellos deciden si te la dan o no te la dan y luego la mandan para acá. De hecho, esa tarjeta no se hace aquí, se hace todas en Beijing y después son distribuidas a las diferentes ciudades dependiendo de donde tú seas.
después que tú entregas todos los papeles, después que tú entregas absolutamente todos los papeles, el último paso, ¿cuál es? El último paso es ahí cuando estás entregando los papeles. Hay veces que te dicen, estate atenta, que te vamos a llamar o vamos a ir a tu casa para hacerte una entrevista. En la entrevista te vas a preguntar absolutamente todo. Visas del pasaporte, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, imagínate yo 13 años aquí. 13 años, yo no sabía, ¿ves? Alguna visa. Ya ni me acordaba de eso. Yo entregué todo ahí en el PSB, que así se le llama el lugar donde hacen los trámites migratorios para extranjeros. Y yo me quedé sentada ahí y la mujer me empezó a preguntar y yo respondía lo que me acordaba. Y le dije, mira, honestamente yo no me acuerdo. ¿Qué me voy a acordar yo de eso? Mira los años que han pasado. Y espero de todo corazón que te haya gustado este video. Voy a estar haciendo muchos más videos informativos así sobre la vida en China, sobre trabajar aquí, sobre hacer negocios, sobre todo lo que yo he vivido aquí y que creo que te puede aportar algo en tu día a día. Me gustaría también que me dejaras un like y si no estás suscrito, pues suscríbete, que a mí me encanta tener una comunidad grande donde podamos compartir y conversar entre todos. Pero también, si tienes alguna idea de contenido para futuro, por ejemplo, te gustaría que hablara de algún tema en específico, déjamelo en los comentarios y yo lo estaré incluyendo a mi lista de contenido para los próximos videos. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el video hasta el final y nos vemos la próxima semana. ¡Mua!